Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos leyendo este texto del maestro de las emociones, de Augusto Jorge Curi. Es nuestro trabajo cuaresmal para aprender acerca de la inteligencia emocional de Jesús. Y parte de esa inteligencia emocional de Jesús es que él vivía el arte de la autenticidad y buscaba amigos íntimos. Cristo demostró durante su vida que poseía un poder fuera de lo común. Sus palabras dejaban extasiadas a las multitudes y atónitos a sus adversarios. Cuando se llevó a sus 3 discípulos al jardín de Getsemaní, les reveló una faceta que ellos nunca pensaron ver, la de la fragilidad. Todos tenemos comportamientos contradictorios. Tenemos una necesidad paranoica de que las personas conozcan nuestros éxitos y nos aplaudan, pero ocultamos nuestras miserias. No nos gusta mostrar nuestras fragilidades. El maestro tuvo el valor de confesar a los 3 amigos íntimos aquello que estaba guardado dentro de sí. Dijo con todas las letras: mi alma está muy triste hasta la muerte. Eso está en Mateo 26:38. ¿Cómo es posible que alguien tan fuerte, que sana leprosos, ciegos, que resucita muertos, confiese que estaba envuelto en una profunda angustia? ¿Cómo es posible que alguien que no tuvo miedo de ser víctima de apedreamiento diga ahora que su alma estaba profundamente triste, deprimida hasta la muerte? Los discípulos, acostumbrados a la fama y al poder del Maestro, quedaron extremadamente abatidos con su dolor y su fragilidad. Nunca imaginaron que dijera esas palabras. Jesús era para ellos más que un superhombre, era alguien que tenía la naturaleza divina. En el concepto humano, Dios no sufre, no tiene miedo, no siente dolor ni ansiedad y mucho menos desesperación. Dios está por encima de los sufrimientos que perturban la humanidad, aunque así surgió en Galilea alguien que declaró con todas las letras ser el propio Hijo de Dios y afirmó que tanto él como su Padre tienen emociones, se preocupan, aman a cada ser humano en particular. El pensamiento de Jesús revolucionó el pensamiento de los judíos que adoraban a un Dios inalcanzable. Jesús viene a revelarnos un Dios con sentimientos. No te olvides eso nunca. Los discípulos también tuvieron sus paradigmas religiosos rotos. No alcanzaban a entender que aquel que consideraban el Hijo de Dios estuviese revestido de la naturaleza humana, que fuera un hombre genuino. Los discípulos no estaban conscientes de que el Maestro sería condenado, herido y crucificado, no como el Hijo de Dios, sino como el Hijo del Hombre. Todo el sufrimiento que Cristo pasó fue como hombre, un hombre como cualquiera. Los azotes, las espinas, los clavos de la cruz penetraron en un cuerpo físico humano. Él sintió los dolores como cualquier ser humano que pasa por los mismos sufrimientos. Durante años, aquellos jóvenes galileos contemplaron el mayor espectáculo de la tierra. Vivieron con un amigo que los protegió, consoló y cuidó. Anduvieron con una persona dotada de poderes sobrenaturales. Un día, una viuda de la ciudad de Naín perdió a su único hijo. Lloraba desconsolada siguiendo la marcha fúnebre. Cristo vio sus lágrimas y se compadeció profundamente del dolor y la soledad de aquella madre. Entonces, sin que ella supiera quién era él, detuvo el cortejo, tocó el ataúd donde estaba el muerto y le devolvió la vida. Las personas quedaron espantadas con lo que hizo, pues nunca habían oído hablar que alguien tuviera ese poder. 15 minutos en que el cerebro queda sin irrigación sanguínea son suficientes para provocar lesiones irreversibles, causando grandes daños a la inteligencia. El hijo de aquella mujer ya estaba muerto varias horas cuando Jesús lo resucitó. ¿Qué poder tenía ese hombre para realizar algo tan extraordinario? ¿Estaban delirando los discípulos que registraron el milagro o realmente Jesús lo realizó? Pero eso entra en la esfera de la fe, lo cual no es el objetivo de este libro. En otro libro de esta colección defendí una importante tesis psicológica probando que la mente jamás lograría crear un personaje con las características de la personalidad de Jesús, pues ella escapa a los límites de la previsibilidad lógica. Por lo tanto, a pesar de ser posible rechazar todo lo que él fue y propuso,
Si analizamos su personalidad, nos convenceremos de que verdaderamente anduvo y respiró en esta tierra. En el Getsemaní, Jesús tuvo actitudes inesperadas. ¿Cómo es posible que alguien que tiene un poder jamás visto en toda la historia de la humanidad tenga el coraje de decir que su alma está profundamente triste? ¿Cómo es posible que alguien que se puso al nivel de Dios eterno e infinito necesite de amigos mortales y finitos para confesar su dramática angustia? ¿Qué hombre en la historia reunió esas características totalmente opuestas en su personalidad? Los discípulos, fascinados con el poder de Cristo, jamás pensaron que sufriría o necesitaría de algo. Entonces, de repente, el Maestro no solo dice que está profundamente triste, sino que le gustaría tener la compañía y la oración de ellos en aquel momento. Jesucristo vivió la plenitud del arte de la autenticidad. Los pasmados discípulos no entendieron ni soportaron su sinceridad. Jesús no escondía sus sentimientos más íntimos, nosotros los reprimimos. Somos despiadados y nos castigamos a nosotros mismos. Es como si no pudiéramos fallar, manifestar fragilidad o equivocarnos. Algunos nunca exponen sus sentimientos. Nadie los conoce por dentro, ni el propio cónyuge, los hijos, ni los amigos, ni los íntimos. Son un pozo de misterio, aunque tengan necesidades de dividir sus emociones. El maestro de maestros de la escuela de la vida nos dejó el modelo vivo de una persona emocionalmente saludable. Él se entristeció a lo sumo y no tuvo miedo ni vergüenza de confesar francamente sus emociones a sus amigos. Ellos registraron en papiros esa característica de su personalidad y la expusieron al mundo. Hasta hoy, la mayoría de las personas no entienden que tal procedimiento es característico de una persona cautivante. Solo los fuertes admiten sus fragilidades. Aquellos que se esfuerzan por mostrarse fuertes por fuera son en realidad frágiles, pues se ocultan detrás de sus defensas, de sus gestos agresivos, de su autoritarismo, de su incapacidad de reconocer errores y dificultades. El maestro era poderoso, pero sabía hacerse pequeño y accesible. Se posicionaba como inmortal y parecía no conmoverse, pero al mismo tiempo le gustaba tener pocos amigos y dividir con ellos sus sentimientos más ocultos. Muchos quieren ser dioses o comportarse como ángeles, pero Jesús amaba los gestos más sencillos. Muchas personas, incluso cristianas, no tienen una vida intelectual ni emocional saludable. Sufren intensamente, pero no admiten sus sufrimientos o no logran tener amigos con quienes pudieran dividir sus conflictos. A algunos les gustaría compartirlos, pero no encuentran a alguien que los escuche sin preconcepciones o prejuicios. Otros pueden suicidarse simplemente porque carecen de amigos con quienes desahogar sus dolores. Las personas que no tienen amigos íntimos, que las aprecien por lo que son y no por lo que tienen, dejan de vivir una de las más ricas experiencias existenciales. Estoy acostumbrado a reunir a mi esposa y a mis 3 hijas para hablar acerca de nosotros. Es enriquecedor dejarse envolver por el universo de las niñas y estimularlas a expresar lo que piensan y lo que sienten. Es placentero cuando dividimos mutuamente nuestros sentimientos y ellas se sienten seguras como para señalar algún comportamiento mío que les gustaría que yo cambiara. Algunas veces les pido disculpas por alguna reacción irritable o porque el mucho trabajo no me permite brindarles toda la atención que se merecen. Mi actitud aparentemente frágil es un poderoso instrumento educacional para que mis hijas aprendan a interiorizarse, a pesar de las consecuencias de sus comportamientos y a observar el mundo a través de los ojos de los demás, aunque haya mucho que recorrer. Esas reuniones hacen que nos amemos cada vez más y cultivemos una amistad mutua. Necesitamos aprender a penetrar en el mundo de las personas. El arte de oír debería ser parte de nuestra vida rutinaria. Sin embargo, poco lo desarrollamos. Somos excelentes para juzgar y apuntar con el dedo la falla de los demás, pero pésimos para oírlos y acogerlos. Para desarrollar el arte de oír es necesario tener sensibilidad, es necesario percibir aquello que las palabras no dicen, es necesario escuchar el silencio. Termino este aparte de la siguiente manera. El maestro de Nazaret sabía tanto oír como hablar de sí mismo.
Al exponer su dolor, estaba entrenando a sus discípulos a ser sinceros y auténticos unos con los otros, a dividir sus angustias, a aprender el arte de acoger las palabras ajenas. Por amar a aquellos jóvenes galileos, a él no le importó usar su propio dolor como instrumento pedagógico para conducirlos a que interiorizaran y forjaran una vida saludable y sin fingimientos. Dos elementos muy fuertes: saber hacer amigos íntimos. Saber hacer amigos íntimos. Somos más felices con relaciones íntimas, profundas. Eso alguna vez lo leí en El arte de la felicidad, del Dalai Lama. Somos más felices cuando contamos con relaciones íntimas, profundas, no relaciones superficiales. Y el segundo punto fuerte, ser capaz de expresar nuestra fragilidad, nuestras derrotas, nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras angustias. Eso no nos hace menos, todo lo contrario, eso nos hace maestros. Feliz día cuaresmal.